Como gestora social del municipio de Neiva, quiero enviar un cordial saludo a todas las personas que están viendo este encuentro pedagógico virtual. Les agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. En nombre de mi esposo, Gorky Muñoz Calderón, decirles que seguiremos trabajando de la mano con ustedes, los beneficiarios del programa Familias en Acción. Espero que aprendan de este encuentro y se conviertan en bloques de edificación del éxito en la vida de cada uno de ustedes. Cordial saludo para toda la comunidad que en este momento nos están escuchando justamente en este encuentro pedagógico virtual. En nombre del señor alcalde Gorky Muñoz Calderón del municipio de Neiva y de nuestra secretaria de Desarrollo Social, la doctora Chili Villamizar, les damos la bienvenida a este encuentro virtual. Además, no podemos dejar a un lado el equipo que trabaja con el programa Familias en Acción, que estamos muy orgullosos de trabajar para esta comunidad, porque para nosotros, primero Neiva, primero mi gente. El programa de Mujer y Equidad de Género, adscrito a la Secretaría de la Mujer, Infancia y Adolescencia, promueven la salud mental y los derechos sexuales y reproductivos de nuestras mujeres neivanas desde el eje número. Empatía es un concepto que cada día se utiliza más en diferentes contextos, desde el contexto educativo, el contexto familiar, comunitario, social, pero ¿en verdad conocemos su significado, su aplicación y cómo nos aporta? Cuando le preguntamos a las personas en qué consiste la empatía y cuál es su significado, la respuesta más generalizada es ponerse en los zapatos del otro. Y es una perfecta analogía, pero hay que entender que los zapatos del otro generalmente son de otra talla, tienen otra forma. Entonces, por eso, a partir de esta analogía, es importante que conozcamos cuál es el concepto, cuál es su aplicación y cómo podemos desarrollar la empatía sin que esto genere complicaciones en nuestro estado emocional. Conocemos diferentes conceptos respecto a la empatía. Uno de ellos es que la empatía es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra y entender mejor sus acciones, comportamientos y pensamientos. Existen diferentes discrepancias entre algunas disciplinas con respecto al concepto de lo que es la empatía. Desde la psicología, esta nos dice que la empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona casi en toda su complejidad. Aquí involucra procesos cognitivos y procesos emocionales. Es importante también anotar que la neurociencia ha tenido un gran aporte, la neuropsicología, en el desarrollo y el entendimiento de cómo se genera la empatía desde un proceso fisiológico y la importancia de motivar desde tempranas edades a los niños a desarrollar la empatía. Como hablábamos en unos inicios, la palabra empatía pues es una palabra de moda que cada día es más utilizada, pero muchas veces desconocemos ese concepto y desconocemos también cómo se dividen o cómo se interpreta la empatía. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, es que existen diferentes clases de empatía y encontramos dos niveles que son los más predominantes, que es la empatía emocional y es la capacidad de sentir lo que está sintiendo la otra persona. Esto involucra sentimientos y emociones. Y hay otra parte de la empatía que es la empatía cognitiva, es la empatía que conseguimos entender y reconocer qué está sintiendo la otra persona, pero siempre desde el intelecto, nunca desde las emociones. Por eso la imagen nos muestra cómo se involucran en una parte lo que es el corazón, las emociones, los sentimientos. Generalmente cuando hay una persona con la que compartimos rasgos comunes que se nos asemejan a nuestros hijos, se nos asemejan a nosotros mismos en alguna etapa de nuestras vidas y está pasando por situaciones difíciles, pues eso hace que nosotros desarrollemos una empatía emocional y esto se debe a un proceso neurológico que corresponde a las neuronas espejos. En unos estudios que han realizado a nivel neurológico se ha interpretado que el desarrollo de estas neuronas hace que nosotros imitemos
ciertos comportamientos. Es el caso de la risa, cuando alguien se ríe sin nosotros conocer el motivo, sencillamente con interpretar los movimientos de su cara, sus gestos, la mirada, eso ya nos contagia a nosotros. También ese deseo de reírnos. Si alguien está pasando por una situación difícil, su postura corporal nos indica cuál es su situación y eso ya hace que nosotros desarrollemos empatía sobre esa persona. Con respecto a la cognitiva, pues como su nombre lo dice, es interpretar la emoción, es saber lo que está pasando en esa persona sin que se involucren allí los sentimientos. Y esto no quiere decir que no sea empática, hay una empatía profunda, pero desde la razón. Generalmente se suelen confundir algunos términos o terminamos utilizándolos como sinónimos y es bueno aclararlo lo que es y lo que no es. Entonces, en cuanto a la empatía, lo que no es y que generalmente terminamos utilizándolos, como ya los había dicho, como sinónimos, es la simpatía, que la simpatía obedece más a esa característica personal, a esa condición, a mí esa persona que me hace agradable ante los demás. El altruismo, que ese es el deseo de ayudar a las demás personas por una causa, por una situación específica. La solidaridad también suele confundirse con empatía, pero terminan siendo dos conceptos totalmente diferentes. Y algo que es importante es también la cordialidad, que es una característica personal que me hace agradable, amable y solidaria con las otras personas. Pero ninguna de las anteriores es empatía. Tienen una asociación frente al deseo de ayudar, el deseo de hacer sentir bien de pronto a la otra persona. Algunas están mediadas por intereses y otras no. Entonces, eso es importante que se tengan en cuenta. En 1955, el reconocido psicólogo Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, nos describe que el hombre también, el ser humano también está conformado por otra inteligencia y que para el desarrollo de esta inteligencia es importante la apropiación de habilidades tanto internas como habilidades externas. Dentro de esas habilidades internas nos habla de la importancia de reconocer y autorreconocer nuestras emociones y gestionarlas y administrarlas a nivel personal, y en las habilidades externas pues hace parte fundamental el desarrollo de la empatía para poder reconocer, administrar y generar la importancia de las emociones en las otras personas. Dentro de los grandes interrogantes que nos planteamos referente a la empatía, cómo se desarrolla, pues algunas personas se preguntan si el niño nace con empatía, nace empático o nos convertimos en empáticos a través de la vida. La empatía primitiva, que aparece ya desde los 3 meses de edad, se desarrolla gracias a las situaciones de interacción con los adultos, facilitando la creación de vínculos afectivos intensos y privilegiados. En este sentido, la actitud y la educación emocional de los padres es fundamental para que un niño desarrolle empatía. Por ejemplo, un niño cuyos sentimientos son ignorados por sus padres, que le dicen frases como no tienes por qué llorar, lloras por nada, aprenderá a ignorar sus sentimientos y la de los demás. Esas experiencias previas de la niñez, negativas o positivas, influyen en gran medida en el desarrollo de una persona adulta empática. Entonces, por eso es importante desde la niñez, desde el entorno familiar, desde el entorno educativo, fomentar la empatía en los niños, teniendo en cuenta que la empatía, la base del aprendizaje de la empatía, es el ejemplo de nuestros cuidadores. A continuación, pues identificaremos esos rasgos de las personas no empáticas, que generalmente están asociados a personas conflictivas, personas egocéntricas, personas egoístas, con poca humildad, y algunos de estos comportamientos pues están asociados a trastornos narcisistas o trastornos límites de la personalidad. Las causas pues pueden ser muy diversas. Habitualmente, así como asociamos el desarrollo de una buena empatía
a esas experiencias previas de la niñez, pues también de esas experiencias previas positivas en la niñez, pues también la falta de desarrollo o la falta de empatía en algunas personas se asocian también a esa niñez carente de afecto, esas niñez carente de cuidados, carentes de atención, donde no fueron validadas sus emociones, sus sentimientos. Entonces todas estas pautas de crianza, formas de crianza, pues también influyen de manera positiva o negativa en el desarrollo de la empatía. Los rasgos de una persona empática pues son muy reconocidos por la sociedad. Una persona empática se caracteriza por ser altamente sensible, le gusta escuchar, tiene una escucha activa y respetuosa, no son extremistas, son respetuosos y tolerantes, entienden la comunicación no verbal, que es uno de los lenguajes muy importantes para interpretar las emociones, porque muchas veces se habla más a través del lenguaje corporal que de las mismas palabras. Creen en la bondad de las otras personas, hablan con cuidado y entienden las diferencias en las otras personas, entienden las dificultades, las necesidades, las interpretan y terminan siendo fuente de apoyo ante una situación difícil. En este punto pues es importante brindar esas recomendaciones para que nosotros como padres, como cuidadores, fomentemos y desarrollemos la empatía en los niños. Una primera recomendación es dar ejemplo. El ejemplo, porque con ello se aprende más que con las palabras. Entonces es importante no tanto lo que le decimos a nuestros hijos, sino lo que hacemos y qué estamos reflejando en ellos. Otorgarle importancia a lo que te cuenten, validar sus sentimientos, prestar atención a sus sentimientos y no los juzgues por ellos. Acepta que cada persona tiene sus propias emociones y sentimientos. Expresa tus sentimientos de forma abierta también a tus hijos, que ellos reconozcan en ti en que se pueden expresar las emociones sin temor y sin restricción. Consuela a tus hijos cuando estén tristes y habla con ellos. Para finalizar, educar a los niños en empatía permite que nuestra sociedad tenga adultos empáticos, los que contribuyen al desarrollo de una mejor sociedad. Hola, buen día para todos. Mi nombre es Kelly Ávila, yo soy psicóloga de la Secretaría de la Mujer, Infancia y Adolescencia, específicamente del programa Mujer y Equidad de Género. Hoy queremos hablar de un tema súper especial. Hemos abierto este espacio para contarles un poco acerca de la autoestima. Pero antes quiero contarles que nuestra secretaria, la doctora Camila Mercedes Ortega Suárez, y nuestra líder del programa, la doctora Amparo Montes, les envía un caluroso saludo de parte de nuestra secretaría. Pues sean todos bienvenidos a este espacio. Para este tema tan importante que es la autoestima, como les venía mencionando, nos acompaña una invitada súper especial. Ella es compañera de nuestro programa y quien les va a dar un saludo. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Eidy Rodríguez. Yo soy trabajadora social del programa Mujer y Equidad de Género, adscrito a la Secretaría de la Mujer, Infancia y Adolescencia. El día de hoy queremos promover un espacio en donde exista un intercambio de saberes, en donde exista ese espacio de conocimiento, ¿sí? Vamos a abordar un tema importante en el desarrollo humano, el cual es la autoestima. El día de hoy queremos abordarlo desde su importancia en el desarrollo del día a día de nosotras como mujeres y en general la comunidad. Así que vamos a permitirnos, junto con mi compañera, iniciar esta conversación. Bueno, Eidy, pues después de este saludo, entremos un poco en materia. Cuéntanos, ¿qué es el autoestima desde tu experiencia, no solo como mujer, como persona, sino también como profesional? Bueno, la autoestima es esa conciencia, esa capacidad que tiene el ser humano de tener un propio concepto de sí mismo, de valorar su esencia como persona. Digamos que acá es el espacio pertinente para mencionar que todos los seres humanos tenemos una única hacia adentro de seres humanos. Es esa capacidad que tenemos de sentirnos juntos entre tantas personas
sino es algo importante en todos los seres humanos y que evidentemente tiene conexión con la temática. Entonces, ¿qué nos podrías hablar tú acerca como del respeto dentro de este contexto? Bueno, el respeto, digamos que yo lo podría considerar como un eje fundamental, un eje central de toda la temática de la autoestima. ¿Por qué? Porque el respeto a nosotros mismos nos permite un espacio de creer en nosotros mismos y de sentirnos suficientes. Cuando nosotros tomamos la decisión de respetar mi cuerpo físicamente, cuando yo acepto todas mis cualidades físicas, permito generar esa seguridad para que otras personas no intenten, digamos que, agredirme en ese tema, ¿cierto? Entonces, respetarnos va mucho más allá de lo que a veces queremos mostrar. ¿Por qué digo va mucho más allá? Porque es también adoptar hábitos de vida saludable que me permitan cuidar mi cuerpo, que haría parte del respeto. Y no hablo necesariamente de lo físico, sino también desde la parte de salud mental, que es lo que en últimas también queremos abordar el día de hoy. Cuidar en mi salud mental, cuidar mi estabilidad emocional, me permite promover una seguridad en mí como mujer y también como un individuo más de la sociedad. Entonces el respeto para mí va muy encaminado a todo lo que tiene que ver con el creer en nosotros mismos, con el confiar y también con el permitirme cuidarme como individuo. Bueno, retomando un poco el tema, hablábamos acerca entonces de qué es el autoestima, de lo que significa el respeto dentro de la autoestima, pero hay algo súper importante que no hemos mencionado y que me parece a mí pertinente mencionar en este momento, y es la autoevaluación, porque de allí parte muchísimo como la creación y el concepto que tenemos de autoestima cada una de las personas. Cuéntanos un poco acerca de ese concepto. Bueno, la autoevaluación también súper importante, ¿no? Digamos que a veces en estos temas que son tan importantes no sabemos ni siquiera cómo priorizarlos porque todo es sumamente importante. Pero bueno, la autoevaluación es un espacio, es un momento que tiene el individuo para analizarse a sí mismo. Es un espacio en donde el individuo se permite identificar, es la palabra clave, identificar qué es eso en lo que estamos fallando, qué es eso que podemos mejorar y cómo lo voy a mejorar. La autoevaluación también se encuentra muy encaminada a un espacio de necesidad de reinventarnos. ¿Por qué? Porque el reinventarnos nos permite avanzar. Entonces, si nosotros como seres humanos logramos identificar que hay algo mal, nosotros reconocemos que hay algo mal, es donde empezamos a trabajar en ello. Empiezo a identificar si necesito o no necesito ayuda. Empiezo a identificar cómo me puedo ayudar a mí mismo para estar bien y así después poder ayudar a los demás. Caemos mucho en el error de querer ayudar mucho a las demás personas, ¿cierto? Y nosotros muchas veces nos ayudamos de últimas o a veces ni siquiera nos ayudamos. Así que la autoevaluación es esto de identificar qué tengo, qué no tengo y cómo puedo obtenerlo. Eso es en términos generales. Ok, eso me lleva a pensar un poco en cuando los seres humanos dicen o se les califica de que tienen baja autoestima, ¿sí? ¿Cómo podemos encasillar, se podría decir, la baja autoestima dentro de todos estos conceptos que ya hemos venido manejando? Bueno, la baja autoestima puede ser conocida como pues, una característica del ser humano, pero también es necesario identificar si esta cualidad o esta característica pasa de ser simplemente algo que podemos trabajar a ser una patología, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando es una patología? Cuando es una patología ya necesita de una ayuda profesional. ¿Por qué? Porque se ve en riesgo su estabilidad emocional y su estabilidad mental. Entonces abordemos un poco todo lo que tiene que ver con las problemáticas sociales que trae la baja autoestima. ¿Cuáles son esas problemáticas
que hoy nos alarman tanto como psicosociales, nos preocupan tanto como municipio, como secretaría, inclusive como familia, todo es lo que abarca. Por ejemplo, vamos a tocar un tema de la ideación suicida, que es generada por una inseguridad, que es generada por una baja autoestima, que es generada por muchos problemas que puede tener el individuo. Pero en este momento queremos centrarnos en lo que estamos trabajando, ¿cierto? Que es la autoestima. Así que de allí sale y surge la necesidad de identificar en la autoevaluación cuál es mi autoestima, qué tipo de autoestima estoy manejando yo para saber si necesito una ayuda. Entonces ahí es donde entran nuestros amigos los psicólogos a ayudarnos a encontrar esas herramientas para trabajar en la baja autoestima. Entonces es un trabajo unido. Eso pues como tal es una de las problemáticas sin abordar los otros, que por ejemplo también podemos llamarle que una baja autoestima también puede generar una dependencia emocional. ¿Y qué es una dependencia emocional? Cuando yo tomo la decisión de amar a otra persona más que a mí misma y cuando le doy el poder de que esa persona tenga el control sobre mis emociones. Estas son unas de las muchas problemáticas que puede causar una baja autoestima, pero hay soluciones, como yo te lo digo, una ayuda profesional de un psicólogo, una ayuda profesional en una entidad de salud o una ayuda amiga, ¿por qué no? Un familiar, una madre, un líder y demás. Entonces, por ese lado también se encuentra caminada la baja autoestima. Bueno, y si hablamos de alta autoestima, ¿sí? O de autoestima alta mejor, ¿a qué haríamos referencia? ¿Sí? Bueno, la alta autoestima digamos que ya es lo contrario, ¿cierto? De la baja autoestima. Entonces la alta autoestima es esa capacidad que tenemos como seres humanos de sentirnos seguros con nosotros mismos. Una autoestima no depende de las emociones que tenemos en el día a día, porque muy probablemente el día de hoy mi ánimo no se encuentra en un estado para yo estar siempre feliz, ¿sí? Pero yo tengo seguridad de quién soy, que el día en que la emoción no compita, pues ya es otra cosa. Pero la autoestima es esa persona que está segura de sí misma, que asume retos, es esa persona que cree en sus proyectos. Si yo quiero ser, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a trabajar en serlo. Entonces acá es cuando nos proyectamos nosotros, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque tengo esa autoestima que me provee una seguridad en mí misma. Eso. Entonces, Heidi, significa eso, que si hay días y hay momentos en los que usted, en los que yo o en los que cualquier persona nos sentimos como tristes, nos sentimos que como que no avanzamos, que como que se nos viene el mundo encima, ¿esos días son normales en las personas o ya significa que yo tengo baja autoestima? No, esos días son normales en todos los seres humanos, como yo te digo. Puede que la persona tenga baja autoestima, pero solo ella lo puede evaluar. Pero son días normales porque las emociones se encuentran separadas de la definición que tenemos sobre nosotros mismos. Entonces sí, muy probablemente, y no está mal, a veces nos juzgamos porque el día de hoy no me siento tan bien, ¿cierto? Pero la invitación para ustedes y para nosotros mismos desde esta área es pensarnos en que no debemos juzgarnos. Debemos aceptar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Debemos aceptar también un fracaso, ¿por qué no? Somos seres humanos. Entonces la invitación al día de hoy es que debemos de ser nuestros propios jueces. Me juzgo mi forma de ser, me juzgo mi forma de actuar, me juzgo por mi físico, me critico constantemente. Así que esa es la invitación y que quiero también hacerle a ustedes a que ya no nos vamos a juzgar más. O sea, el día de hoy tomamos la decisión de no juzgarnos. Vamos a empezar a trabajar en nosotros mismos, a aumentar nuestra autoestima y a sentirnos seguros de quiénes somos y lo que somos en esencia como seres humanos. Probablemente a partir de pronto de todo lo que hablas, diría yo también, Heidi, me atrevería a decir, que el no reconocer esos malos momentos y el quedarnos allí estancados puede llevarnos
a caer en una baja autoestima. El no buscar formas de pronto de superar esos obstáculos, de pronto un poco la resiliencia, ¿sí? Que es un término pues bastante común de pronto en nuestro ámbito, ¿sí? Que es como superar esas adversidades, la manera y la forma en la que yo avanzo y no me quedo allí estancada, es lo que me permite a mí decir, hombre, esos días malos, esos días en los que no estoy segura si quiero seguir con esta persona a mi lado o si quiero seguir en este trabajo porque me siento agobiada o si realmente yo quiero vivir en esta ciudad, superar de pronto un poco eso y decir, bueno, fue un día en el que no me fue tan bien en el trabajo, en el que tuve problemas con mi pareja, en el que tuve problemas con mi jefe, con mi compañero de trabajo, en el que en la ciudad no me sentí bien, ¿sí? Entonces es como superar eso y no estancarme yo allí y quedarme allí en que no puedo, en que no quiero, en que ya no más, porque entonces ahí es donde voy a caer de pronto un poco en el tema de baja autoestima. Entonces es entender y comprender que hay días en los que no estamos bien, en los que nuestros sentimientos y nuestras emociones nos indican que no tenemos un buen día, pero eso no significa que entonces vamos a tener más baja autoestima o depresión por esto, ¿verdad? No. Ese tema que tú mencionas es muy importante, ¿no? Porque a veces tenemos y caemos en el error de llamarle depresión a un mal día, a un mal momento. Ok, bien, a unos malos días. Depresión es un diagnóstico que solo puede determinarlo un especialista en el tema y debe de ser tratado por ende por un especialista. Entonces en el día a día caemos en muchos errores como llamarle depresión a un mal momento que estamos viviendo, que de pronto nos genera llanto porque es normal, que de pronto nos genera tristeza porque es normal. Entonces avanzar es ese de reestructurarnos, de decir, tengo estos recursos con los que voy a trabajar, tengo esta familia con la que me voy a apoyar y voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque si no me proyecto a un mañana, no voy a poder superar la situación. Entonces ahí también viene a jugar todo el tema de creer en nosotros mismos de que vamos a superar esa situación, ese problema, esa emoción por la que estamos pasando. Bueno, y yo cierro este conversatorio con una frase y es: la importancia del encuentro con la autoestima como clave del éxito en la vida. Entonces, mucho éxito para todos los que nos acompañaron.